también es la interpretación de traslación de la literatura clásico de ladino. Sí. Eso es uno. Literatura clásica al ladino, por ejemplo, la Ilíada y Alicia en el País de las Maravillas. Sí. ¿Qué te parece que se están haciendo estos traslados? ¿Te parece que es una performance de vernacularidad o es importante para la literatura sefaradí tener estos textos? Sí. Eso es diferente estratégica. Sí, hay diferente. Eso es la tres lengua. Eso es Yiddish y español moderno. Ama eso es traslación por Elia Autoker que moró en Buenos Aires y judeo español. Okay. Judeo español es solamente escrita como en oro. Sí, ¿Y tú qué, Ryuki, con estos textos que investigaste y la tesis que escribiste, ¿cuál lo piensas hacer? ¿Quieres publicar estos textos? ¿Cuándo? ¿Ande? ¿Cuándo quieres publicar estos textos? ¿Los quieres publicar como un libro en parte de la tesis? ¿Y ande en qué ciudad o en qué editorial o en qué? Cuando publicar, cuando publicar, ahora no sé, no sé. En marzo, yo, en fin, tuve mi tesis, el doctorado en Universidad de Tokio. Ya escapaste la tesis en marzo de 2025 en la Universidad de Tokio. Sí. Ahora es muy rápido para publicar. Seguro, es demasiado presto. Malo publicarás, inshallah, algún día. ¿Y será en japonés o en inglés? Al primer, japonés. Para que la gente que me dan en japoneses. Y puede ser, quiero trasladar en inglés también para más para más gente. Para que gente de todo el Olam puedan meldar tu magnífica tesis. Muy bueno. Nunca, merci mucho, Ryuki, más al alto que tengas con la publicación de tu tesis. Y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosos hermanos. Y que tenga muy buen viaje. Gracias mucho, Carlos.